Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de volver a poder compartir con vosotras y con vosotros un ratito muy agradable. Hoy vamos a hablar de la mantilla, una prenda femenina de tradición española que todavía seguimos utilizando. Digo todavía porque espero y deseo que no se pierda jamás, porque es una prenda muy femenina, muy distinguida, que forma parte de nuestro patrimonio histórico y que debemos cuidar y querer mucho. Y he pensado que era un buen momento para hablar de ella, y he pensado también que era un buen momento para que hiciéramos una reflexión sobre la mantilla, ya que no hemos tenido la oportunidad de lucirla en estas fiestas. ¿Y por qué quiero reflexionar esto con todas vosotras y con todos vosotros? Precisamente para que no se pierda, para que sigamos pensando en la mantilla como uno de los, rasgos más bonitos que tiene la tradición española. Así que vamos a ello. Pues hablemos de los orígenes de la mantilla, que se remontan a la cultura ibérica, en la que las mujeres ya usaban o ya se cubrían la cabeza con velos y mantos. Se la cubrían y se la adornaban. Muy bonito, ¿verdad? Qué femenino. Esta costumbre de cubrirse la cabeza la podemos ver reflejada en las damas de Elche y de Baza, estas esculturas tan maravillosas realizadas en el siglo VI a.C. Ahí ya se ve cómo se lucen el velo y la peineta. ¿Verdad que es precioso? Ya siguiendo un poco más el ritmo de la historia, vemos que durante toda la Edad Media la mujer continúa usando tocados. Eso sí, muy variados, y algunos de ellos con cierta influencia árabe. Pero llegamos al siglo XVI, donde el uso del manto, ya denominado por aquellas épocas mantilla de aletas, se generalizó en toda España. Pero obviamente en cada región tuvo una forma propia y un uso propio muy adaptado. Evidentemente, teniendo en cuenta el clima y los usos sociales. Por ejemplo, la mantilla en tierras frías tenía una finalidad sobre todo de abrigo y se utilizaba diferentes tipos de paño para su confección. Algunas de ellas, dependiendo de si la mujer que llevaba esa mantilla tenía dinero, podían llegarse a adornar con sedas y con terciopelos. En zonas más cálidas, sin embargo, evidentemente esos mantos no eran tan consistentes, eran tejidos suaves y ligeros los que se utilizaban, porque el uso que se le daba ya no era tanto de abrigo como de ornamento. Incluso se pudo llegar a considerar en estas zonas más cálidas que un manto podría llegar a ser lujoso. En cualquier caso, hasta el siglo XVI inclusive la mantilla se usaba casi exclusivamente por mujeres del pueblo. Y no es hasta el siglo XVII cuando entra el encaje, que es cuando empiezan a usarse las mantillas con encaje, digamos cuando ya cambia el uso o ya son otras manos las que tocan estos tejidos y por tanto otras mujeres las que empiezan a cubrirse el pelo o la cabeza con mantillas y en este caso de encaje. ¿Dónde podemos apreciarlo? Pues en retratos femeninos de Velázquez, que hay maravillosos. Y ahí es donde se ve, donde se refleja que a partir del 17, digamos que su uso deja de ser tan popular
y forma parte la mantilla de guardarropa de mujeres muy, muy elegantes. La mantilla no se generalizó durante el siglo XVIII tampoco. Seguimos un poco la línea, valga la redundancia, del uso que usaban mujeres determinadas muy elegantes del siglo XVII. Y eso sí, hay un momento en la historia de la mantilla muy bueno, muy importante, que fue cuando adquirió un papel o una importancia muy relevante en el siglo XIX, que digamos fue el momento en el que se distinguía perfectamente a la mujer española por su mantilla. Y fue con Isabel II, con la reina Isabel II, que era una mujer muy, muy aficionada a los encajes y bueno, ella fue la que impulsó en gran manera el uso de la mantilla en la mujer española en el siglo XIX. Precioso, es que me parece precioso. Isabel II fue la gran impulsora, como os digo, de la mantilla con encaje. Fue la gran impulsora porque pronto todas las mujeres más cercanas a ella adoptaron esta moda y empezaron a utilizarla. Damas cortesanas y de altos estratos sociales comienzan a utilizar esta prenda en muchos actos sociales, lo que contribuyó en gran medida a darle aire muy distinguido a todos estos actos a los que ellas acudían. Y lo interesante, lo maravilloso de esto es que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Cuando una mujer lleva una mantilla y la lleva bien puesta en un evento, en un acto social en nuestros días, lo que consigue es darle una relevancia y una elegancia sin precedentes y sin igual. Bueno, el uso de la mantilla tuvo o tiene un claro retroceso a la muerte de la soberana, de la reina Isabel II, aunque digamos que se mantuvo con cierto arraigo en el centro y en el sur de España, lo que ayudó a que, tal y como ha llegado a nuestros días, podamos seguir contándolo. ¿Y por qué tiene el uso de la mantilla un claro retroceso en épocas siguientes? Es decir, ¿por qué se reduce el uso de la mantilla en épocas siguientes al reinado de Isabel II? Pues entre otros motivos, su origen lo podemos encontrar en costumbres que imponían los nuevos monarcas. Estamos hablando del rey Amadeo I de Saboya. Evidentemente, él y su esposa María Victoria trataron de imponer otras costumbres, por eso se redujo el uso de la mantilla, pero ¡ojo! Hay un hecho reseñable, fundamental y maravilloso también, que es el conocido la conspiración de las mantillas, en las que las mujeres, para protestar contra estas nuevas tradiciones o usos sociales que imponían Amadeo y María Victoria, no llegaran a buen término y la mantilla y su uso llegara hasta nuestros días, tal y como os he comentado. Llegó hasta nuestros días. Amigas y amigos, qué bonito. Acordaos de esto, de la conspiración de las mantillas. Muy bonito. Estamos hablando del siglo XIX, entre 1845 y 1890, que fue la época del reinado de Amadeo I y María Victoria. La conspiración de las mantillas. Ahí está la mujer española. Ahí está diciendo, aquí estoy yo. Fijaros qué símbolo el de las mantillas. Y qué evolución de lo más popular a cómo la adoptó Isabel II, utilizando maravillosos encajes, y cómo acabó siendo un símbolo que ha llegado hasta nuestros días, y la mantilla hoy en día sigue marcando los actos, eventos y celebraciones sociales, haciendo de ello algo muy distintivo nuestro, muy nuestro, de nuestra tierra. La mantilla ha llegado a nuestros días. Vuelvo a decirlo. Es que es muy bueno que lo repitamos, porque este año no nos la hemos podido poner ninguna, pero la mantilla sigue ahí. Fijaos qué arraigo tiene en nuestra tradición. Fijaos, por favor, no la descuidemos. Da igual, ponéosla de paño, ponéosla de encaje, de lo que queráis, de seda, de terciopelo, pero utilizad la mantilla, por favor.
Y a nuestros días ha llegado, o actualmente sobre todo, se utiliza casi de forma exclusiva en celebraciones como la Semana Santa y en las bodas. No es fácil verla en otros eventos o en otras ceremonias, pero no importa. La seguimos utilizando como una prenda de vestir y como algo muy, muy de la mujer española, que encima nos ayudó en un momento dado a protestar contra otras costumbres que intentaron o trataron de imponernos. Y ya que ha llegado hasta nuestros días, vamos a hablar un poquito de su uso en nuestros días. Vamos a hablar de cuándo se utiliza, por ejemplo, en una boda, ¿vale? Interesante. Pues vamos allá. La mantilla siempre deberá contar con un largo adecuado a cada persona. La parte delantera deberá tener un largo hasta la altura de las manos y por la parte trasera un largo a unos dedos por debajo de la altura de la cadera. Para evitar el vuelo de la misma, para que evitemos que se nos vuele la mantilla, es conveniente sujetarla al vestido de una forma muy discreta. Generalmente sujetarla a la altura de los hombros. Y sigamos con la boda. Si la boda es durante el día, la mantilla se puede lucir con un traje cóctel, claro que sí, pero cuidado, el largo, que sea siempre por debajo de la rodilla, por favor, porque vosotras mismas os vais a gustar mucho más así. Si es la madrina, si estamos hablando de la madrina, por favor, yo le aconsejaría que vista de largo, aunque sea por la mañana, para lucir esa mantilla. Si la boda es por la noche, vamos a ver, si la boda es por la tarde-noche, la mantilla solo se lucirá con vestido o traje largo, en el caso de una invitada o de la madrina, ¿vale? Pero tengamos en cuenta dos cosas, seguimos hablando de las bodas. Solo se vestirá o solo se lucirá en ceremonias religiosas. Si la boda es civil, vamos a olvidarnos mejor del uso de esta mantilla. ¿Vale? Acordaos. Hay que tener en cuenta dos cosas. Si solo se vestirá en ceremonias religiosas. Si la boda es civil, no utilicemos la mantilla. Y una cosa muy curiosa que son los colores. Porque la tradición, ¿qué es lo que nos dice la tradición? ¿Cuándo llevaremos mantilla clara? Podemos decir de marfil, color marfil, por ejemplo. Si somos solteras, si somos mujeres solteras. Pero si somos mujeres casadas, entonces lo que luciremos será mantillas negras. ¿Qué os parece? Evidentemente, luego haced lo que vosotros consideréis mejor. Vosotras haced lo que mejor veáis que os va a acoplar. Pero es bonito saber que son las solteras las que lucen mantilla clara y las mujeres casadas las que lucen mantillas oscuras. ¿Verdad que sí? Y para terminar este maravillosísimo podcast que me parece precioso, vamos a definir, según el diccionario de la Real Academia, la palabra o el símbolo para todas nosotras y para todos nosotros, que es la mantilla. La palabra mantilla procede de la voz manto y es una prenda de seda, blonda, lana u otro tejido adornado a veces con tul o encaje y que usan las mujeres para cubrirse la cabeza y los hombros en fiestas y en actos solemnes. Amigas y amigos, con esta preciosísima definición de lo que es la mantilla, me despido de todas vosotras y todos vosotros. Recordad que dentro de nada podremos vernos en bodas, en procesiones de Semana Santa y podremos seguir utilizando este símbolo de la mujer española que se utilizó en la conspiración de las mantillas hace un siglo y que representó y representa nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender la vida. Un abrazo. Plaza Podcast. Historias que cuentan.